La siguiente presentación nos permitirá identificar por medio del programa Cocodrile, mediante una simulación, el comportamiento de una onda mecánica en referencia al ultrasonido. El ultrasonido es una onda mecánica cuya frecuencia supera el límite perceptible por el oído humano. Existen múltiples aplicaciones del ultrasonido a nivel industrial que permite medir distancias o desarrollar ensayos no destructivos. Otro uso muy frecuente tiene lugar en el campus de la medicina, como las ecografías. Es uno de los procedimientos más populares vinculados al ultrasonido. El sonido es una onda mecánica, una forma de energía que se transmite a través de los medios materiales. Esto quiere decir que la onda no es capaz de viajar en el vacío, lo que quiere decir que requiere de una estructura o una sustancia que lo pueda transmitir. Se habla de energía, donde la onda de energía viaja a lo largo del medio, asociada como una onda de presión. También se asocian las ondas que se refieren a las características de coordinación que se producen en el medio para permitir que se propaguen o viajen las ondas. En este caso, la imagen nos muestra un material confinado, con estructura o partículas dentro de un medio, y como la compresión sistemática y ordenada en uno de los extremos va a generar un patrón de compresión, con zonas de alta presión, con zonas de baja presión. Entonces, esta gráfica senoidal nos representa el comportamiento de la presión dentro del medio. Dentro del comportamiento de las ondas tenemos las ondas de presión. Se representan con gráficas senoidales, lo que corresponden a oscilaciones, las cuales se caracterizan por ciertos parámetros que corresponden a la longitud de onda y el periodo. La longitud de onda corresponde al espacio que recorre la onda para generar un ciclo completo, el cual se mide en centímetros o milímetros. El periodo es el tiempo de oscilaciones completo, es decir, el tiempo en producirse una longitud de onda, el cual se mide en segundos. Y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que se producen por segundo y se miden en hertz. Y por último, la velocidad, que es el parámetro propio de la onda mecánica y que describe la velocidad de avance de esta onda dentro del medio material. En esta gráfica identificamos una onda de sonido que se encuentra sobre un nivel de presión atmosférica. Se puede decir que es una señal de voz, en donde el tono de voz está ubicado a un nivel de presión atmosférico y las oscilaciones se producen por compresión máxima, o picos de presión o valles mínimos sobre el nivel de presión atmosférica. Para empezar a identificar el ultrasonido es importante empezar a identificar el espectro de frecuencia, donde se define por la intensidad que se mide en decibeles y la frecuencia que se mide en hertz. A distintas frecuencias los modos de interacción con la materia van cambiando. Es por este que el sonido se clasifica en infrasonidos o sonidos de frecuencia por bajo de los 20 Hz, 20 ciclos por segundo. Los sonidos audibles son los que el oído humano son capaces de percibir, que se encuentran entre los 20 a 20.000 ciclos por segundo. Cuando superan los 20.000 Hz se habla de ultrasonidos y por encima del gigahertz se habla de hipersonidos. En el siguiente video identificaremos el modo de propagación de ondas por medio de ecolocación. Los murciélagos se orientan en la oscuridad y localizan los objetos y las presas mediante la ecolocación. El murciélago de herradura emite los ultrasonidos con la laringe, silbidos de alta frecuencia que le proporcionan información acerca, por ejemplo, de la posición y velocidad de las presas. Tiene la capacidad de dirigir y enfocar el sonido para producir una señal más concentrada. Cuando las ondas sonoras que ellos mismos emiten rebotan en el cuerpo de una presa que se interpone en su campo de acción, produce un eco de diferente frecuencia que regresa al murciélago. Estos cambios de frecuencia, interceptados por el oído del murciélago, le permiten capturar a la presa. A continuación se indicará el proceso a llevar para el ingreso a la simulación, ya teniendo instalado el programa. Seleccionamos el acceso directo identificado con el icono rojo. Al abrir el programa se abrirá una ventana dando la bienvenida, la cual debe cerrarse. En la parte superior izquierda encontramos enlistado el contenido. Seleccionamos ondas y nuestro tema a tratar es ultrasonido. Y allí encontramos el paso a paso para realizar la simulación. En este apartado aprenderá cómo se usa el ultrasonido para medir la distancia. Seguido se identifica un murciélago en el espacio de ondas
Los murciélagos pueden detectar otros animales utilizando la localización del eco, donde envían una onda de ultrasonido. Arrastre la polilla y colóquela en la parte inferior del espacio de ondas. El icono que se muestra a continuación permite que el murciélago emita el eco de ultrasonido. El pulso de ultrasonido se refleja en la polilla. El gráfico muestra los tiempos en los cuales los pulsos salientes y entrantes fueron detectados por el murciélago. Usando la velocidad del sonido en el aire, se puede calcular la distancia entre los objetos. Recuerde que el pulso tuvo que viajar a la polilla y volver otra vez en el tiempo, entre los dos picos en el gráfico. Es posible averiguar si es correcto arrastrando los extremos de la regla sobre el murciélago y la polilla. Para volver a cargar el modelo, pulse el botón para volver a intentarlo. Al presionar el icono, aparece una nueva ventana donde se debe seleccionar No para iniciar nuevamente la simulación. Ahora vamos a identificar en cuanto al desplazamiento de la onda generada por el murciélago a la polilla, un desplazamiento de tiempo. Ubicamos la polilla dando clic en Comenzar simulación. Es posible identificar en la gráfica que se inicia con unos picos mínimos y máximos, manejando una misma longitud en cada uno, generando un ritmo constante en la onda al llegar a la polilla. Gran parte de la misma se propaga a través de este y una mínima rebota hacia el murciélago. Se presenta una leve alteración con un pico muy leve con una distancia de uno al otro de 2,89 metros. Para la segunda simulación seleccionaremos cada uno asignándole una característica para definir su comportamiento. Identificaremos al murciélago con desplazamiento y a la polilla con relación a velocidad. Y de nuevo iniciamos. De acuerdo a la gráfica es posible identificar que la velocidad de propagación forma un ángulo recto frente al desplazamiento y de esta manera una distancia igual entre las dos crestas. Para esta tercera simulación ubicamos la polilla y la regla a una distancia de 3.6 metros sobre segundo entre el murciélago y la polilla. Al generarse la onda se discriminará un tiempo en el cual la onda se propaga hacia la polilla. Esta rebotará hacia el murciélago. Este desplazamiento se tomará como el tiempo que tarda la onda en regresar, como se observa a continuación, lo que corresponde a 21 milisegundos. Para comprobar que la distancia sí corresponde a 3.6 metros sobre segundo, a continuación desarrollaremos el procedimiento. Tenemos que la velocidad de la onda en el aire corresponde a un valor de 343,6 metros sobre segundo y el tiempo total recorrido por la onda es de 21 milisegundos. Ahora necesitamos saber el tiempo recorrido entre el murciélago y la polilla, el cual se dará de la siguiente manera. Un segundo corresponderá a 1000 milisegundos. Sabemos que el tiempo total corresponde a 21 milisegundos. Estos los pasaremos a segundos para que ya nos dé relación con el resultado del ejercicio. Tenemos como resultado un valor de 0,021 segundos. Como necesitamos saber únicamente el tiempo recorrido o la distancia entre el murciélago y la polilla, lo dividiremos en dos. Nos da un valor de 0,0105 segundos. Ahora vamos a realizar, de acuerdo a la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, el despeje para así hallar el resultado que necesitamos confirmar. Tenemos que la velocidad son 343,6 metros sobre segundo. Este lo multiplicaremos por 0,0105 segundos. Tenemos que este resultado nos dará 3,6 metros. Ahora, de acuerdo al resultado que nos dio en la simulación, encontramos que
En conclusión, a través de la simulación pudimos identificar algunas propiedades de las ondas, ya que en ella es posible apreciar el fenómeno de la reflexión que se presenta cuando la onda que emite el murciélago es reflejada por la polilla, regresando al mismo punto de origen. Por otra parte, el video de apoyo nos da otra propiedad conocida como la frecuencia de resonancia, que la entendemos como aquella frecuencia específica que es emitida por cada cuerpo. Es decir, al golpear madera se emitirá un sonido diferente que el que se produce cuando tocamos un tambor o una campana. Para el ejemplo estudiado, es posible apreciar cómo el murciélago logra discernir la frecuencia de onda que emite contra la frecuencia de onda que refleja la polilla, y de esta manera identificar a su posible presa de otros elementos como árboles, hojas y demás. Apoyándonos en otra característica como la velocidad de la onda, podemos establecer la distancia a la cual se ubican los objetos. Sin embargo, debemos identificar en primera medida el medio en el cual se propaga el sonido. Esto ya que una onda mecánica no tendrá la misma velocidad al desplazarse en el agua, en el aire o a través de concreto sólido. Además de ello, será necesario determinar las características del medio, ya que, por ejemplo, la velocidad de las ondas pueden variar de acuerdo a la humedad relativa y a la temperatura ambiente cuando se desplazan en el aire. En nuestro caso particular, podremos decir que la velocidad del sonido en el aire será de 343,6 metros sobre segundo a condiciones normales de 20 grados y humedad relativa del 50%, que fue el ejercicio que ya realizamos. Sabiendo entonces el tiempo que tarda en regresar la onda al murciélago, podremos calcular la distancia de la presa o el obstáculo. Básicamente lo que se quiere decir es que es necesario tener varios factores en consideración al momento de evaluar las características de las ondas. Para el caso explícito de ondas ultrasónicas, se entiende entonces que aun cuando cumplen con las condiciones generales de una onda mecánica, brindan otros beneficios, ya que la frecuencia a la que se desplazan brinda la posibilidad de viajar a través de medios de manera más rápida y menos invasiva. Es tanto así que es posible utilizarlas en ecografías para determinar el estudio del feto y en el vientre de la madre sin llegar a alterar ningún órgano.